Si tú crees que eres el resultado de la evolución, entonces si tú crees eso, no hay un plan para tu vida. Hay solamente sobrevivencia y finalmente muerte. Pero si crees que eres una creación de Dios, entonces tienes que creer que Dios también tiene un plan para tu vida. Y sabiendo quién es Dios, yo entiendo entonces los planes que Dios tendrá para mi vida son mejores que los planes que yo tengo, porque yo sé que si yo hago planes para mi vida, pueden ser mediocres, pueden ser egoístas, pueden ser muy equivocadas. ¿Cuál es el plan de Dios? Tomen la hoja que está en su boletín y el que vamos a estar usando hoy día, el boletín. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, y la idea de la serie es: cuando sigues a Cristo un día a la vez, Él te mantendrá justo en el centro de la voluntad. Romanos 12:2, leen conmigo, vamos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Subrayan eso. Plan de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Estamos en una serie, mi experiencia con Dios, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo hago esta pregunta esta mañana: ¿llama Dios a las personas a seguir su plan? Escúchenme bien. ¿Llama Dios a las personas a seguir su plan sin dar los detalles de ese plan? Porque así lo hizo con Abraham, que vimos la semana pasada. Abraham obedeció a Dios y fue por fe. Y Dios no le dio los detalles. Entonces yo tengo que pensar, espérate, ¿eso fue una excepción o eso es consistente en las Escrituras, que Dios nos llama sin dar los detalles? Vi unos pasajes. Abraham es un ejemplo en el Antiguo Testamento, Jesucristo es el ejemplo en el Nuevo Testamento. Y dice entonces Mateo 4:18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué dice que ellos qué? Dejando al instante las redes, les siguieron. Cristo llamó a Pedro y a Andrés, escriban, sin dar detalles. Sin dar detalles. Otro ejemplo, Mateo 4:21, lee conmigo todos, vamos. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cristo llamó a Jacobo y Juan, ¿qué? Sin dar detalles. Sin dar detalles, llamó a Jacobo y Juan. Otro ejemplo, pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué? Sígueme. ¿Y qué? ¿Se levantó? ¿Qué? Le siguió. Cristo llamó a Mateo también sin dar detalles, otra vez sin dar detalles. Entonces me doy cuenta que Cristo los llamó sin dar muchos detalles, y nos damos cuenta de que cuando Dios nos llama, Cristo nos llama, no da los detalles. Esto es consistente en las Escrituras. Ya lo veo en Abraham, ya lo veo con Jesucristo. Todos tuvieron que primero caminar con el Señor y después le da los detalles para dónde los va a llevar con su vida. Entonces, a cada uno de nosotros, el Señor nos dice: sígame y así te mostraré lo que deberías hacer. No te dice: aquí están los detalles, el mapa, a ver qué te parece, lo apruebas o no, pues adelante. No, sígueme y después te voy a decir. Ahora, el autor del libro, Mi experiencia con Dios, que he estudiado para esto, dice que su profesor de seminario decía: si la pregunta es incorrecta, la respuesta será incorrecta. Ahora, a veces nosotros pensamos que toda pregunta es correcta, lo que se nos ocurre en ese momento. ¿Has estado tú en la escuela? ¿Recuerdas en la escuela primaria o la secundaria alguien? Y un niño levantaba la mano, es el que siempre levanta la mano para hacer una pregunta a la maestra, haciendo preguntas tontas, y todos tienen otra vez, ¿verdad? Bueno, eso sucede. Hay algunas preguntas que personas hacen que son tontas, que son incorrectas. Por ejemplo,
Alguien te pregunta, oye, ¿dónde hay un taller de mecánico? Es que me duele mucho la cabeza y yo necesito una receta. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Esa persona se va al taller del mecánico, le dice a ver si el taller del mecánico le da un golpe en la cabeza por ser una pregunta, por ser un burro, por lo que esa persona preguntó. Lo importante es pensar primero que si la pregunta es correcta. Ahora, en este caso, piensen en esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es una pregunta correcta, y le voy a decir por qué. Es mejor preguntar, punto, ¿cuál es la voluntad de Dios? El enfoque tiene que estar en Dios y no en mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo nada más estoy pensando en mí. Primero pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque yo quiero ajustar mi vida. Yo puse aquí, una vez que yo sé cuál es la voluntad de Dios, entonces yo puedo ajustar mi vida a su plan. Ajustar mi vida. Le voy a explicar cómo funciona esto. Consideramos esto. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer en mi entorno? Y al saber lo que Dios está haciendo, entonces yo puedo saber qué es lo que yo necesito hacer. Ahora, usamos a Abraham como un ejemplo el domingo pasado. Ahora vamos a usar la persona de Jesucristo y la historia que acabamos de leer en Juan capítulo 5. Abran sus Biblias nuevamente en Juan 5, capítulo 5. Queremos estar pendientes en eso porque voy a hacer referencia a unos versículos para explicar lo que estamos hablando aquí en Juan capítulo 5. Durante sus 33 años sobre la tierra, Jesús cumplió perfectamente cada tarea que Dios le asignó. Nunca Jesús dejó de hacer la voluntad del Padre. Por eso la vida de Jesucristo cambió el curso de la historia de la humanidad. Cristo trajo bien al mundo. La vida de Cristo cambió muchas cosas para bien en el mundo. Y el punto es este entonces. Si nosotros seguimos el plan de Dios para nuestra vida, entonces vamos a vivir una vida de plenitud y vamos a vivir una vida de satisfacción y nuestra vida va a dejar huella, va a dejar una marca para el bien en el mundo, así como Cristo lo hizo. Entonces queremos descubrir lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros y queremos unirnos a lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios está haciendo obviamente es su voluntad, ¿cierto? Entonces yo quiero unirme a lo que Dios está haciendo, entonces yo estaré haciendo la voluntad de Dios. Y lo vamos a estar explicando. Ahora en la historia aquí en Juan 5, Jesús sana a un hombre paralizado, está acampado junto a un estanque de agua alimentado por un manantial. De vez en cuando subían unas burbujas y la gente creía que un ángel de Dios movía las aguas y el primero en meterse, esa persona quedaba sana. No sabemos si la gente actualmente se sanaba, la Biblia no dice eso, pero ellos creían esto y posiblemente algunos quedaban sanos. Entonces este hombre aquí sabemos que tiene 38 años paralizado. No sabemos cuánto tiempo tiene junto al estanque, pero por su parálisis. Pero probablemente no se ha podido meter porque no se puede mover. Está paralizado, ¿verdad? Está tirado en la camilla. Y yo pensé al leer esto, él tiene muchos años ahí. Esto es injusto. ¿Por qué no se forman? ¿Quién le toca el siguiente? ¿Por qué no reparten papelitos como en el banco? ¿Quién es el que sigue, verdad? Y me doy cuenta que esa es una situación donde es cada cual por sí mismo y el que más se mueve, eso se mete y otras personas se van a quedar y posiblemente algunos nunca se van a meter porque no se pueden meter tan rápidamente. Ahora, yo pensaba, vamos a imaginar que este hombre paralizado nos platica su historia. Yo imaginé su historia. Él diría esto: desde niño he estado paralizado. Hice algo que no debía y me quedé paralizado. Pero recuerdo el día en que Jesús de Nazaret me sanó. Era como ayer. Ese día yo estaba acostado en mi camilla junto al estanque de agua. Ya llevaba años tirado en esa camilla. Tuve esa enfermedad, me quedé paralizado. Unos días yo salía a mendigar. Otros días me iba al estanque a esperar que se movieran las aguas. Decían que el primero que entraba quedaba sanado. Yo quería probar.
Pero cada vez que se agitaban las aguas, alguien me ganaba porque no podía moverme. ¡Qué desgraciados! Yo tenía más tiempo ahí que los demás, pero nadie me daba chance. Ese día recuerdo que entró un hombre caminando entre los enfermos. Andaba preguntando algo a uno y a otro. Ellos apuntaban con el dedo hacia mí. Luego él se acercó y me pregunta, oiga, ¿quieres ser sanado? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues claro que sí, si no, ¿para qué estoy aquí? Pero tenía razón. Es que algunos de mis compañeros se habían resignado a quedarse como estaban, paralizados e inútiles. Le dije que sí, pero que no había quien me ayudaba cuando se movían las aguas. Y luego me miró a los ojos y me dijo, levántate. Me extendió la mano, tomé su mano y en ese momento sentí algo en mis piernas que nunca había sentido. Sentí fuerza y me jaló y me paré. Él sonrió, me dio un abrazo. Todos comenzaron a aplaudir, a chiflar, a gritar. No lo podían creer. Luego él se acercó a mi oído y me dijo, no te olvides llevar tu cama cuando te vayas. Y desapareció. Tomé la camilla y me fui corriendo a mi casa en mis nuevas piernas. Ese hombre Jesús de Nazaret, nunca me olvidaré de él. Ahora quiero que noten algo en esta historia. En el versículo 10, Juan 5:10, dice así: entonces los judíos, los religiosos, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y el hombre dijo, es que yo recuerdo que después de sanarme me susurró al oído, oyes, no te olvides llevar tu camilla cuando te vas a tu casa. Para los religiosos aquí hay dos enormes faltas: sanando y cargando una cama en el día de reposo. Es decir, Jesús trabajó y Jesús hizo otra persona trabajar en el día de reposo. Ahora, para los religiosos, este es un gran pecado. Ahora, los religiosos vienen a buscar a Jesús para hacer el escándalo. Eso me hizo pensar en esto. Hay personas que se fijan en todo, menos lo importante en suplir la necesidad de una persona. Se atoran en detalles cuando nosotros queremos ayudar a alguna persona en su necesidad. Pasamos por alto lo que es importante y nos estamos fijando en algo. ¿Piensan que eso sucede? Absolutamente sucede. Ahora, en el versículo 16, ellos entonces suceden la historia, dice, y por esta causa, los judíos, los religiosos, perseguían a Jesús y procuraban matarle, imagínate, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora noten lo que Jesús dice en respuesta en el 17. Si ustedes tienen el 17, leen conmigo y está también en sus hojas aquí, Juan 5:17. Conmigo vamos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, cuando Jesús dice eso, le echa más leña al fuego. Porque lo que está diciendo es que Dios es su Padre. Y por lo tanto, Él es el Hijo de Dios. Es una blasfemia. Y por eso dice en el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, quiero que noten dos cosas aquí. Primero, uno, conoces la voluntad de Dios cuando te das cuenta de todo lo que el Padre hace. Escriban, el Padre hace. Te das cuenta de qué es la voluntad de Dios cuando te das cuenta de lo que el Padre hace. Ahora piensa, ¿cuánto piensas que Dios hace por ti cada día? De cosas que probablemente nunca te das cuenta. ¿Qué pasaría si Dios dejara de hacer cosas por ti todos los días? ¿Creen ustedes que Dios continuamente está trabajando a nuestro favor todos los días? ¿Te da salud? ¿Puedes respirar? ¿Tu corazón sigue latiendo?
Tienes familia, tienes trabajo, gozas de cierta salud, pruebas de fe, tienes salvación. ¿Sí me dan cuenta? Quiero que piensen en algo. ¿Está Dios trabajando todos los días a tu favor? Claro, Dios siempre está haciendo cosas a nuestro favor. Por eso vivimos, respiramos, comemos, amamos. Dios está trabajando todos los días. Estaba leyendo el otro día de qué tan frágil es nuestro planeta Tierra. Dice, si la Tierra estuviera a unos 1000 kilómetros más cerca del Sol, entonces vamos a saber qué es calentamiento. Y si estuviera 1000 kilómetros más lejos, estaríamos con más que chamarras. En tiempo estaríamos muertos. Es decir, el planeta está exactamente donde debe estar. ¿Está Dios trabajando, manteniendo nuestro planeta donde debería estar? ¿Está Dios acomodando los planetas, el universo donde todo debe estar? Absolutamente. Hay un equilibrio, hay lluvias, hay corrientes en el mar, hay un tiempo. Dios siempre trabaja. Ahora, ¿qué cosas puedes tú observar que Dios está haciendo en el mundo? Dios está creando cosas. Llueve, viento sopla, peces se mueven. Dios está sanando personas. Dios está consolando personas. Dios está alimentando personas. Dios está protegiendo personas. Dios está haciendo que su palabra sea predicada, salvando personas. Todo dice la Biblia que todo lo bueno que sucede es por Dios. Y lo malo es lo que los hombres hacen y Dios lo permite. Hechos 17:28, léenlo conmigo, vamos todos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otra vez conmigo, vamos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Subrayan en Él. En Él. Cuando nos damos cuenta de esto, nos quedamos asombrados que un Dios tan activo está manteniendo el planeta y el universo, que un Dios tan activo todavía tiene tiempo para nosotros y tiene tiempo para ti y está involucrado en tu vida y contesta tus oraciones. ¿Cómo lo hace? Viendo lo que Dios hace, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Lo que Él hace, obviamente, aquí vea, obviamente es que su voluntad. ¿Lo que Dios hace es su voluntad? Sí. Entonces yo me doy cuenta, esta es su voluntad. Yo sé cuál es la voluntad de Dios observando lo que Él hace. Segundo, conoces la voluntad de Dios cuando trabajas con Él. Conoces la voluntad de Dios cuando trabajas con Él. Y dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo, lee conmigo donde dice ciertamente, ¿vamos todos? Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre hacer, porque cualquier cosa que hace el Padre, ¿qué? La hace también el Hijo. Subrayan eso, la hace también el Hijo. Eres un hijo de Dios, vas a hacer lo que el Padre está haciendo. Hace algunas semanas llevé mi camioneta al taller para que la repararan. Ahí está el mecánico, trabaja con su hijo, trabajan juntos. Ahí está el hijo ayudando a su padre. Él ha aprendido cómo reparar los autos, el hijo, ¿qué? Observando ¿qué? A su padre. Él observa y luego hace lo que su padre hace. La voluntad del Padre es arreglar el auto del cliente. El Hijo observa eso y dice, eso es lo que yo voy a hacer, voy a arreglar el auto del cliente porque esta es la voluntad de mi Padre. Ahora, Jesús vino a hacer lo que el Padre hacía, pero a un nivel personal, un nivel individual. Entonces nos damos cuenta que la vida y el ministerio de Jesús era una imitación de lo que el Padre ya estaba haciendo en el mundo.
Entonces la voluntad para la vida de Jesús era que imitar a su Padre. Yo veo al Padre trabajando, yo voy a trabajar. Entonces por eso encontramos a Jesús haciendo ¿qué? Está predicando, está ofreciendo esperanza, está alimentando a la gente, está sanando a la gente, está consolando, está guiando, está llamando a la gente, está orando por la gente, está lavando los pies a sus discípulos. Jesús está imitando al Padre. Eso es hacer la voluntad del Padre. Entonces preguntamos esto: ¿cuál es la voluntad del Dios para tu vida? Es ver lo que Jesús hacía e imitarlo. Es ver lo que Jesús está haciendo y unirte a Él. Ahora, a ver, aquí vamos. Muy práctico. ¿Jesús ama a tu familia? ¿Estás tú amando a tu familia? La voluntad de Jesús ama a su familia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estás tú amando a tu familia? Porque eso es hacer la voluntad de Dios. Jesús aprendió y enseñó la palabra de Dios. ¿Estás tú aprendiendo de la palabra de Dios? ¿La estás enseñando a tu familia? ¿La estás enseñando a otras personas? Porque esa es la voluntad de Dios. Jesús fue obediente a sus padres cuando vivía en la casa. ¿Eres tú que vives en la casa con tus padres? ¿Eres obediente a tus padres? ¿Los respetas? Esa es la voluntad de Dios. Jesús estudió y se preparó para servir al Padre y servir a otros. ¿Tú te estás preparando para poder servir a Dios y servir a otras personas? Esa es la voluntad de Dios. A Jesús le encantaban los niños. Posiblemente tú puedes ser un maestro para niños. Tenemos necesidad de maestros en todo nuestro ministerio de niños aquí. Jesús servía a la gente, les daba de comer, los escuchaba, lavaba pies. Aquí en Rey de Reyes tenemos una serie de ministerios que corresponden a lo que Jesús hacía. En 15 días vamos a tener el aniversario de la iglesia, el 9 de febrero. Vamos a tener una expo de ministerios aquí afuera. Tú necesitas ver en qué forma puedes servir, porque servir es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces quiero que vean algo, amados. No es complicado determinar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Entendemos eso? Solamente tengo que imitar a Cristo. Él estaba imitando a Dios, yo imito a Cristo. Pablo decía aquí en 1 Corintios 11, Pablo dice, vamos conmigo, sed imitadores de mí, así como que yo de Cristo. Subraya, yo de Cristo. Yo leo eso y digo, tiene sentido. Eso es cierto para mi vida. Yo quiero imitar a Cristo porque entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Mira, si tú estás imitando a Cristo, estás haciendo su voluntad. Y cuando tú, escúchame bien, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás imitando a Cristo, en el camino Dios te va a revelar, a ver, ¿qué carrera debo estudiar? ¿O con quién debo casarme? ¿O dónde debo vivir? ¿Me entiendes? Todas estas decisiones individuales que correspondan a nuestra propia vida. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a revelar todos esos otros detalles. Busca primero el reino de Dios y después ¿qué dice qué? Y todo lo demás será por añadidura. Esto es cómo funciona, cuál es la voluntad de Dios y qué debo hacer. Jesús dice en Juan 13:15, vamos conmigo. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Subrayan, hagan lo mismo. ¿Tú quieres seguir el plan de Dios para tu vida? Estamos imitando a Cristo y estás en el centro de su voluntad. Esta es palabra de Dios, amén. Amén. Bien, vamos a orar y después nos preparamos para participar en la cena del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra tan práctica, tan práctica. Cuando queremos saber qué debo hacer con mi vida, veo que la voluntad de Dios es obvia. Cosas que yo debería estar haciendo, y en haciendo eso nos revelas los otros detalles que deberíamos saber. Gracias, Padre, afirma estas verdades a nuestra vida y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.